¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Les cuento, he tenido ciertos problemas con mi computador, por eso no había podido subir videos. Literalmente Windows se ha cagado encima haciendo una actualización que cuando tú la instalas en ciertos computadores da pantallazo azul. Me sucedió una vez, tuve que reiniciar o formatear el computador, le coloqué Windows 11, tenía Windows 10, yo decía ya tuve que haber solventado este problema, pues en Windows 11 también está el problema, señores. Y cuando ya tenía este video ya editado, todo bonito para subirlo a YouTube, un día me levanto, actualiza y automáticamente pantallazo azul y perdí todo lo que había hecho nuevamente. Y aquí estamos, eliminé las actualizaciones automáticas, he creado restauración de sistema por si acaso. Dios mío, esto ha sido una locura. Pero aquí estamos y si estás viendo este video es que ya todo va perfecto. Así que vamos a tener fe en que Tiago RPZ va a regresar de la mejor manera. Así que bueno, lo voy a explicar el contexto. Los servidores verdes, hay una mega war. Les voy a decir qué ha pasado en estos teams en sus respectivos servidores para así tener un contexto de dónde venimos, para así poder hablar apropiadamente del presente. Y así podemos tener conclusiones de lo que puede pasar. Así que no le voy a hablar mucho más. Vamos a ir con esa guerra de los servidores verdes. Ruédalo, DJ. Bienvenidos al Mega Mandancón Tibiano. Hablemos primeramente de la Loyalty. La Loyalty es el team más viejo de los servidores verdes, o de donde provienen son los teams más viejos. Les explico, tiene su base de operaciones en Cianera, el cual es el servidor resultado de la unión entre Unicera e Isolera. Pero previamente Unicera fue el merge entre Noctera, Joner y Torpera, en el cual cada uno tenía su team más fuerte. Y estos teams se unieron y crearon a la Flameboard para pelear en contra de Capitán y de César, que en ese entonces se llamaban la Ultimatum y venían peleando en contra de los alzados en Torpera. El resultado de esta guerra fue una aplastante victoria para el team de la Flameboard en más o menos un mes. Después de varios meses dominando Unicera, parece ser que Dani, un miembro y banker amigo de Leo, se le acercó y le dijo que necesitaba su ayuda para poder dominar Isolera, que era un servidor que él peleó la guerra y fue quiqueado de allá por la Gold Reaper, que es una extensión de la Reaper. Y Leo ya tenía ciertos problemas con el líder principal de la Reaper, que es Pez. Entonces vio esto como una venganza e hizo una invasión para Isolera antes de la unión de los dos servidores. Ya estando la Flameboard en Isolera, se anuncia el merge de estos dos servidores y así crear a Cianera. En Cianera, la Flameboard tuvo problemas internos y se dividió el team en Cianarchy y Loyalty, y también está el team de la Gold Reaper, que era el team con el que estaban peleando en contra, y ahora habían tres teams que están en guerra, por así decirlo. Esta disconformidad o este problema duró poco porque la Loyalty absorbió a la Cianarchy, porque a mi parecer les ganó la guerra, entonces los absorbió, pero se crearon como un comité, digámoslo así, de 5 líderes y se quitaron varias calaveras a muchas personas que anteriormente eran líderes de los otros servidores. Recuerdan, Noctera, Joner y Torpera. Esto no le sentó muy bien a varias personas y empezó el descontento, pero lograron el objetivo. La Loyalty quiqueó a la Gold Reaper de Cianera y así ganaron nuevamente un servidor, algo que no les había acotado anteriormente. Cuando yo le dije que estaba César y Capitán, pues también estaba Anchor, el cual fue para Isolera, dominó Isolera y después con toda esta unión volvieron a ganarle a Anchor. Ya le habían ganado a Anchor 2 veces una guerra.
Si quieren saber algo más ampliado todo este problema que hubo allí en Cianera con la Loyalty y la Synarchy, mi primer video de este tema de guerra fue de ese servidor y le voy a dejar por aquí una etiqueta por si les interesa saber más de ese conflicto, porque allí lo abordo y lo explico mucho mejor. Ahora hablemos de la Flawless, porque este team también tiene una historia bastante peculiar. Cuando salió Wisera o anunciaron el lanzamiento de Wisera, Brian, quien dominaba Lovera, dijo que iba a ir a ese servidor y que él invitaba a todas las personas que quisieran, sus aliados y personas que nunca habían jugado con él, lo iba a aceptar. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues Brian realmente no tuvo mayor oposición y dominó el servidor en sus comienzos, aunque hubo una doble experiencia muy temprana y ciertos miembros de su team se rebelaron porque querían seguir cazando en Geyser. Me recuerdo porque yo jugué al principio de ese servidor, y así personas como Luca, Diony, Panicky se rebelaron y empezaron a ser como una resistencia en este servidor en contra de Wisera, pero realmente no llevan mucho peligro. Algo muy importante que pasó es que invadieron a Firmera, que era un servidor aliado de Brian, y Brian tuvo que empezar a hacer el focus en ese servidor y dejó de lado Wisera. El team, que comenzó siendo una resistencia, empezó a ganar mucha más fuerza. Allí es donde César le pregunta a Brian por Wisera y parece que Brian le dijo que se quedara con el servidor, y allí empezó a crear makers, y también hubo personas de su team que vendieron su char en Quintera y empezaron a jugar de lleno en Wisera. Personas que se habían volteado regresaron al team, y personas que se habían ido neutrales regresaron, y así conformaron un team bastante fuerte en Wisera que prácticamente ganó la guerra, aunque sí tenía personas en contra que empezaron a tener la ayuda de personas de la Flameboard, como puede ser Drox, puede ser también Bianco, que hacían una resistencia. Al cabo de un tiempo se la aprendieron a César en Quintera, el team de la Vendetta, y se tuvo que enfocar en su servidor base y dejó de lado Wisera. Las personas de Wisera, que eran las principales personas del servidor, guerrearon en contra de esta resistencia, que tenía también unos buenos bunkers, pero no tenía muchas personas, aunque aún así manejaron para poder hacer una unión y así crear el team de la Flawless. Y desde ese momento se dominó Wisera y duró por muchísimo tiempo bastante tranquilo ese servidor. Ahora vamos a hablar de Lucera. Cuando salió este servidor, personas de la Loyalty fueron allá para tener como una extensión del team, comandados por Beber. Beber invitó a Capitán, y Capitán por allá se empezó a juntar con Kevin, que tenían una PT de TOC bastante alta. En algún momento, no sé qué pasó, pero querían quiquear a Kevin del servidor y del team. Esto no le gustó a Capitán, lo apoyó y crearon como una mini rebelión que desestabilizó un poco el team de Alzados Afterlife, que así se llamaba ese team. Realmente lo traicionaron, una persona de su confianza agarró su char, lo rockeó y realmente se desmoralizó y fueron quiqueados del servidor realmente. Pero ya empezaron a haber ciertas discordancias entre el team Alzado Afterlife. Tenían unos enemigos que eran Yuti y Vanessa, eran como un teamcito PK. Pero Beber de vez en cuando, gracias a su profesión, se tiene que desactivar de Tibia y dejó a cargo a Zek y a Marruki, que no son como que muy experimentados en la hora de liderar. Ellos tenían como unas especie de aliados en Miquera que eran como unos bolivianos comandados por Al Rostar. A lo mejor ustedes lo conocen porque tiene un stream que se llama Letibia, ¿no? Estos bolivianos que estaban en Miquera tenían unos enemigos, los cuales eran los teams de los venezolanos de Retro, yo, Hasikin y esta gente, los cuales se aliaron a Vanessa y Juste para hacer una presión a Jenny y Lucera, y realmente como que lo hicieron muy bien porque consiguieron tener una unión entre Zek y Vanessa. Lo que les puedo decir que en este server era bastante extraño. Un día tenían unión, al otro día tenían guerra, la guerra duraba 2 días y después otra vez unión. Hubo como 3 o 4 divisiones, quiqueaban personas, en algún momento quedaron quiqueados Beber, Marruki y Zek, y en estos momentos domina realmente Vanessa y su gente, que se llama el Team Immunity, y en estos momentos se llama Flawless Immunity, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Y por último, el último server que salió de los servidores verdes, tenemos a Axera. Axera, cuando salió, por un lado tenía un team que era de estas personas de la Loyalty que no le había gustado que le habían quitado una calavera. Estos eran Drox,
Mota, entre otros. También invitaron por ahí a Capitán nuevamente. Y por el otro lado tenían a Anchor, a unas personas de Retro, que entre ellos figuraba Terco. Me acuerdo de ese nombre porque hice una entrevista y él estaba allí. Y pues tenían allí como que el team mainstream, que era esto de Dross y de Capitán, que como son streamers llamaban más personas y entraban más allí. Y tenían como un pacto con los Nia Lexi de no tocarse. En algún momento ese pacto no funcionó más. Había un tercer team que se llamaba la Justi. Allí estaba Goma, en el sitio jugando y Bianco como neutrales. No sé cómo fue, entraron en la guerra y tuvieron ese problema con el team de Drox y se unieron a la Nia Lexi, y así salió el team Nia Lexi Justi. Realmente fue una guerra que comenzó siendo bastante pareja, pero con el tiempo hubo varias volteones. Por ejemplo, el team del Valle, que era parte de este team Drox, allí en Axera, se volteó y hizo que la Nia Lexi tomara muchísimo más fuerza. Y así poco a poco fueron ganando la guerra hasta que quiquearon a Drox, toda esta gente del Team Drox. Realmente desde ese entonces parece que han hecho las cosas bien, aunque son 5 líderes que provienen de 5 lugares distintos. En algún momento estos líderes fueron enemigos en otros servidores, pero parece que llevaron bien estas diferencias y han creado un servidor bastante activo. ¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol masivo Play to Earn parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC y cuya moneda es el Kakele Coin, la cual puedes adquirir por nuestra página kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Ya les di un contexto bastante amplio de cada uno de los teams que están peleando en esta guerra, pero ahora nos vamos a los hechos. ¿Cómo se ocasionó esta guerra? ¿Cómo fue el comienzo? Muchos creerán que fue de parte de Hells con la reactivación de la amenaza que les había hecho al team de Ilucera, al Immunity. Pero yo creo que comenzó desde mucho antes y de parte de la Flawless, porque por algún motivo ellos no veían a la Loyalty como un team con el que hacer alianza, sino como un team que ellos se iban a enfrentar en cualquier momento de la historia tibiana, por así decirlo. Y empezaron a hacer diferentes pactos, alianzas, contactos con personas que ya eran enemigas de la Loyalty en su momento, o con personas que eran neutrales pero que podían ganárselas para una futura war. Por ejemplo, varias veces Viara en el TS de la Gold Reaper, cuando todavía existía Ancianera, no sé si a quiquear char, pero sí para hablar y conversar con las personas líderes de allí. También tenemos así que fue una persona proveniente del team de César de Quintera y se quedó jugando Wisera, y el cual ayudó al team de César a reconquistar Quintera hace unos pocos meses. Y entonces ya ahí se ganó esas personas para que, como él las ayudó, esas personas se sienten en la obligación de ayudarlo ahora a él de vuelta. La verdad es que la Flawless hizo una labor de scouting bastante interesante, porque por ahí habían players dispersos, fueron de Cianera porque no les gustaba mucho lo que estaba pasando y ellos lo invitaron a jugar a Wisera, como pueden ser Ricanela y su novia. También por ahí estaba Capitán, que no tenía un team en donde jugar y ellos lo invitaron a jugar a Wisera. También estaban personas que fueron quiqueadas de Cianera, del Alcohol Reaper en sí, como Little Pepe, Hodor y uno que otro más. También hicieron contactos con personas de la Reaper Bankers de Wintera. También empezaron a hacer alianzas con Anchor, que también fue quiqueado de Cianera, pero estaba también como que enfocado en Axera. Entonces se prepararon de una manera muy grande para poder enfrentar y equiparar fuerzas en contra de la Loyalty, porque veían como que era el team más fuerte de los servidores NA. Ya después de hablar del comienzo de esta guerra, yo les puedo decir el segundo capítulo de esta guerra fue el detonante. ¿Cuál fue el detonante? Obviamente Hells activando una amenaza en contra de la gente de Immunity en Ilucera. Parece ser que ya las personas de la Flawless tenían contactos con este team anteriormente y les habían dicho que si se reactivaba esta amenaza ellos estaban dispuestos a ayudarlo. Y así fue. La Loyalty empezó a llevar los primeros char troll para allá, corriendo respawn, dañando las homes, como siempre pasa en los primeros indicios de invasiones, y líderes de la Flawless empezaron a quiquear chars en Ilucera para defenderlo. En eso tenemos a Aradris, que subía historias en Instagram, y también como es streamer podíamos ver una que otra corrida. Entonces él dijo, pues nuestro problema no es con la gente de la Flawless, es con la gente de Ilucera, pero si ustedes quieren que nosotros seamos sus enemigos, pues yo soy el enemigo de Ilucera y de Wisera. Entonces estaba como que medio declarada la guerra, pero empieza a filtrar
conversaciones de WhatsApp, empecé a atar caos de las cosas, a hacer historias diciendo de que ya era casi que inminente, y estaba como que un periodo de que no aceptar lo que estaba pasando, como que todavía no estaban muy decididos las personas, porque llegaron líderes de ambos lados a decirme que eso no era así o no era del todo. Por ahí me llegó Darren, por ahí me llegó Tony Mex, estaban como que todavía no muy seguros de lo que iba a pasar, pero ellos en cierto punto sabían lo que yo estaba diciendo era verdad. Después de varios tira y encoge, Hells anuncia en una de sus historias que está comprando todo tipo de chars en Ilucera, y eso es prácticamente ya una declaración de guerra, al menos con la gente de Ilucera. Y muchas personas que ya no estaban jugando ese servidor o que no les convenía ya jugar allí, empezaron a dejar sus chars allí. Y la verdad sí se compraron varios chars. Yo les puedo asegurar que hay personas de la Loyalty que tienen bombas ya en Ilucera. Pero Ilucera es un servidor que no tiene las transfer abiertas. Entonces él dijo, mi intención es invadir para jugar la guerra en el servidor de mis enemigos. Y yo no puedo hacer eso en Ilucera. ¿Por qué no lo hacemos en Wisera? Y yo sabía de esta táctica de Hell porque yo fui miembro de su equipo anteriormente y tenían antecedentes de que lo habían hecho anteriormente en Isolera. Entonces yo me arriesgué a decirlo en un noticiero mandangoniano de que esto iba tarde o temprano a pasar. Pues pasaron 2 días después, ya estaba prácticamente que toda la Loyalty en Wisera. Y así realmente comenzó la guerra en los servidores verdes. Y así llegamos al cuarto capítulo, que yo lo llamo las relaciones de la Flawless. Aquí es en donde se veía como que la Flawless era el equipo más pequeño y el que tenía desventaja ante la Loyalty, pero empezaron a florecer esas relaciones. Por un lado, el Team Rockstar, que está liderado por Drox y Cancan, que eran estas personas que perdieron Calavera Negra en la Loyalty y se sintieron ninguneados por Hells y empezaron a tener problemas con él, y yo los traje en una entrevista acá en donde Kakan aseguró que iban a tener en el 2023 probablemente una guerra. También podemos ver a Quintero, que es un bunker importante de la Reaper de Wintera. Recuerden que Wintera fue atacada por la Loyalty 2 veces el año pasado sin ningún tipo de éxito. Entonces allí podemos ver que la gente de Wintera mete las manos en esta guerra en modo venganza y empezó a financiar, al menos visiblemente, personas del Team Rockstar como puede ser Mota, para poder comprar su char y poder pelear esta guerra. No sabemos qué otras cosas más ha hecho Quintero, pero por lo menos eso sí tenemos claro de que lo ha hecho. También el SIG ya muestra sus relaciones con Quintera y empezamos a ver personajes bastante importantes para correr respawn, como puede ser Chase Roblex, y por ahí vemos a César, aunque César y Sig no se llevan del todo bien, pero como que siente una obligación moral. También podemos recordar que Hells y César se llevan horrible, entonces podemos decir que muy fácilmente César puede buscar un pretexto para poder estar en contra de él y cobrar ciertas cosas que ha hecho anteriormente Hells en contra de él. Así llegamos al siguiente punto, el pacto de no agresión entre la Reaper y la Loyalty. Cuando la Loyalty quiqueó a la Reaper de Cianera, Hells y Frank tuvieron una reunión en donde básicamente el acuerdo era este: Reaper, servidores amarillos; Loyalty, servidores verdes, y no se iban a tocar más. Parece ser que hay acusaciones de que Gara, un líder de la Loyalty, seguía entrando en el TS de la Army en Loera, los cuales de estas acusaciones yo no he visto pruebas, solo personas diciendo que él lo hacía. Yo no he visto a Gara comentando sobre la guerra de Loera en un Discord que nosotros teníamos en común, y también le pregunté a Nick, que uno de los líderes de la Army, si había visto a Gara últimamente por allí, y él me dijo que realmente tenía muchísimo tiempo que no veía a esta persona en su TS. Entonces podemos decir que fue un poco medio excusa de este streamer, que es un jugador de la Reaper, para poder entrar en esta guerra, y que yo creo es porque uno en su bunker principales tiene el char en Wisera y tenía que defender los activos de su bunker, y él ha dicho públicamente que en Loera los gringos son pichirres. Por decirlo así de una manera, pichirres significa que son codos, que no le gusta donarle suscripciones ni nada, y que a lo mejor en Wisera le va mejor. Entonces saque sus conclusiones, puede ser excusas para poder entrar en esta guerra, y con él entraron otras personas. Una persona de la Flawless llegó a mi DM en Instagram a darme información porque le gusta lo que yo hago realmente, y yo les hice varias preguntas para confirmar esto lo que le estoy diciendo. También
Le pregunté que quién era el que hacía los masivos en Wisera, que realmente sí tiene una efectividad importante ya que matan a varios niveles 1000 de la Loyalty. Él me dijo, no te puedo decir quién es, pero sí es alguien muy importante en la comunidad NA tibiana y también es alguien muy famoso. Yo le pregunté, ¿será PES? Él me dijo, realmente no te lo puedo decir. Ahí yo tuve mis dudas porque realmente no me lo negó rotundamente. Entonces me dirigí a Leo y me dijo, sí, yo sé que es PES porque yo tengo allí espías que me han dicho que él es el que está comandando estos ataques de la Flawless en Wisera. Así que podemos ver que también el líder más importante de la Reaper tiene sus manos metidas en esta guerra en Wisera. Y así llegamos al team de Axera, la Nialexi Justi. Tiene varios líderes que tienen unas diferentes posiciones un poco interesantes, ya que este team está conformado de muchos teams. El primero de ellos podemos decir que es Anchor, que fue quiqueado por la Loyalty en Unicera y en Cianera, y obviamente va buscando venganza ya en Cianera. Tenemos a Zorea, que también es líder del Eternity y estaría por la labor de ayudar a Anchor principalmente a buscar diversión, que no dice que si él en un futuro necesita ayuda en Javera, le pide ayuda a Anchor, ya que él lo ayudó anteriormente aquí en Cianera. Todo puede pasar. Tenemos a Goma, que es amigo de Nelsito y de Drans, pero él tiene un resentimiento con Hells porque no lo ayudó cuando perdieron Isolera. Cabe acotar que cuando perdió Isolera lo quiqueó Anchor de ahí. Entonces hay un enredo un poco loco. Tenemos a Drans, que es un banker importante, muy amigo de Nelsito. Y Nelsito tiene problemas con las personas de la Flawless. Él estaba jugando Wisera y él fue quiqueado de allá. De hecho, cuando los primeros rumores de que habían 4 servidores en esta guerra, Nelsito llegó a mi Instagram y me dijo, Axera no se va a meter en esta guerra, así que si llegan personas hablando de que Axera está metiéndose, tú zapateales y diles que no. Pero parece que no le hicieron mucho caso a Nelsito y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasó aquí? Si tú me dijiste que no se iban a meter. Lo que me respondió fue como que les lavaron el coco. ¿Será que habrá una parte del team de la Nialexi Justi que va a ayudar a Hells y otra parte va a ayudar a las personas de la Flawless? ¿Ustedes qué creen que pase? Hemos hablado de todas las relaciones que ha tenido la Flawless para hacerle frente a la Loyalty, pero ¿cuáles son los aliados de la Loyalty? Por ahí vimos una conversación entre Anchor y un líder BR, la cual no sé cómo se inició y el por qué, pero el BR le decía a Anchor que su aliado era Leo Alzado y que si era necesario ellos iban a entrar en esa guerra, a lo que Anchor le respondió que con PIN 300 estaba un poco jodido. También yo me dirigí a Leo preguntándole y él me dijo, estas personas han tocado puertas por todo NA, literalmente. Sus enemigos de sus aliados me han contactado a mí para ayudarme si era necesario, así que poco a poco iremos viendo cuáles son los enemigos de los aliados de las personas de la Flawless. También por ahí tenemos que Fergus y Kevin, que están en la Eternity de Solidera, parece que tienen un problema con el banker principal, el señor Braulio. Yo lo expuse acá en un noticiero mandangoniano, también están entrando en Loera y ya están en Cianera defendiendo el servidor. Ya les di un contexto bastante amplio de cada uno de los teams de esta guerra, cómo se inició la guerra, las relaciones de cada uno de los teams. No sabemos en este momento quién está ganando, ambos teams se están defendiendo, es una guerra que se está jugando en 2 servidores prácticamente. Una predicción que es que el team de Axera va a tener como una fractura, yo creo que eso sí va a pasar. Por otro lado, creo que el team de la Flawless tiene tantos aliados y en Tibia no somos muchas personas que jugamos, que en un mismo team hay personas que anteriormente se tiraron mucha mierda y tienen un objetivo en común pero no se caen bien. Entonces esto me da a pensar en que posiblemente en un futuro pueda haber una fractura o una división en ese team. Personas que están entrando en este momento van a dejar de entrar, así que estoy en la expectativa de lo que va a pasar, pero mis predicciones son esas: ruptura en el team de Axera y una división en la Flawless donde no van a entrar tantas personas como hoy en día entran. Y bueno, mis brothers, eso fue todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Fue muchísimo trabajo, lo tuve que hacer 2 veces, así que apóyenme, suscríbanse a mi canal si les gusta este contenido. Recuerden que hago de todo un poquito y vamos a ir para bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.
like the light.